Bienvenidos al último debate de Fundación Libertad y Desarrollo en este año 2023, que sin duda alguna ha sido un año bastante movido, con crisis políticas importantes para el país. Pero queremos hablar sobre el último amparo que otorgó la Corte de Constitucionalidad el pasado 14 de diciembre. Y vamos a hablar con los actores principales de ese amparo. Un grupo de ciudadanos presentó este recurso ante la Corte de Constitucionalidad hace algunas semanas y queremos platicar con ellos sobre cuál fue el proceso, qué los motivó, pero sobre todo, qué implicaciones tiene ese fallo o ese amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad. Para ello contamos con Edgar Ortiz, quien es director del área legal de Fundación Libertad y Desarrollo, y con Javier Urizar, abogado de derechos humanos. A ambos, muchas gracias por estar con nosotros. Edgar, quisiera empezar contigo. ¿Qué implicaciones tiene este fallo? Pero más importante aún, ¿qué peligros veían ustedes para la democracia del país en su momento y que los motivó a presentar este recurso ante la Corte de Constitucionalidad? Porque hay algunas personas que negaban que había un peligro para la democracia del país. ¿Qué hechos concretos vieron ustedes? Paul, muchas gracias primero, y segundo, como soy director del área legal de la Fundación, aprovecho a aclarar que este fue un esfuerzo cívico a título personal. Javier Urizar, que está con nosotros, es en quien se unificó personería del lado de los interesados. Ellos fueron los interesados, yo fui el abogado de la causa, y lo que a nosotros nos motivó fue que había demasiados eventos que tenían lugar en el país que nos daban a entender que peligraba la transición democrática. Es decir, desde el 12 de julio, cuando un juez penal suspende al partido Semilla y dice, no solo suspendo al partido, sino que además niego la adjudicación de cargos y cualquier efecto posterior, eso significaba que había una intención clara, manifiesta y directa de que no tomara posesión el partido. Y de hecho, la Corte Constitucional en su sentencia lo reconoce. Lo reconoce desde el amparo provisional, recordando que lo presentamos el 6 de octubre. Ahí la Corte dice, sí, hay una amenaza real, tangible, y lo reconoce luego en la sentencia. Entonces, esa fue la principal preocupación. Y luego había otro tipo de preocupaciones que venían relacionadas con, por ejemplo, hipótesis desde el Congreso, desde los órganos electorales, de que no se reconocería el partido. Por ejemplo, recordando que el Congreso de la República en algún punto desconoció a la bancada Semilla en 24 horas, por ejemplo. Eso te daba a entender que había intenciones manifiestas del Congreso de desconocer a la bancada y quizás desconocer la toma de posesión. Y luego teníamos también indicios desde la Fiscalía, desde el Ministerio Público, que nos daban a entender que había una intención de, en última instancia, ya sea revertir el resultado electoral o buscar de alguna forma alterar esos efectos de las elecciones. Entonces, desde octubre veíamos con preocupación las amenazas y obviamente se fueron acrecentando como lo vimos con el paso del tiempo. Javier, ustedes vieron todos estos hechos que ya nos narró Edgar, pero muchos ciudadanos lo ven y sin embargo no actúan, se preocupan, pero no hacen mayor cosa. Sin embargo, ustedes dieron un paso importante, que fue presentar este recurso ante la Corte de Constitucionalidad, lo cual obviamente los ponía en el foco de atención. Y hay que decirlo, siempre en este tipo de cosas pues hay riesgos, ¿no? ¿Qué los motiva, Javier, como ciudadanos a poner este recurso? Gracias, pues yo considero que de lo que hablamos con las compañeras y compañeros con los que presentamos el recurso, que nuestra motivación era precisamente evitar que el golpe de Estado se consumara. Nosotras y nosotros, como pueden ver en las fotografías, realmente no vivimos o no hemos vivido buena parte de nuestra vida en las dictaduras militares de antaño en el país. Conocemos bien la historia, claro, y conocemos los problemas en la región, pero no era algo que personalmente hayamos vivido en su mayoría. Y tan solo escuchar lo que había ocurrido y saber lo frágil de nuestra democracia nos hacía pensar que no podíamos permitir correr otra vez el riesgo de perder la democracia. Creíamos que teníamos que tomar un rol muy activo y aprovechar pues el privilegio que habíamos tenido de lo que estudiamos, de las profesiones a las que nos dedicamos, y aportar desde nuestros espacios, desde nuestras oportunidades para combatir esta crisis.
Javier, y claramente esto es una actividad que hicieron ad honorem, que no recibieron ninguna remuneración por eso. Totalmente, totalmente gratuito, puro compromiso democrático. Edgar, hablemos del amparo que les otorgaron. ¿De qué forma ese amparo protege la toma de posesión de los candidatos electos el próximo 14 y 15 de enero? Hablemos de la materia legal. Sí, Paul, yo creo que hay 3 puntos clave de la sentencia que hay que tomar en cuenta. El punto número 1 es que la Corte está reconociendo la amenaza de que había una posibilidad de que no se diera la transición. Entonces, en el primer punto, la Corte dice, mire, el Congreso no puede prestarse a interpretaciones manipuladas o incorrectas para poner como pretexto que la suspensión del partido o la investigación penal hacen que no pueda calificar las credenciales. Hay que recordarle a la población que es el Congreso de la República el que juramenta el binomio presidencial, ¿de acuerdo? Entonces, esa amenaza la cierra. Dice, mire, no, tiene que darle posesión. No caben excusas de que la orden judicial de suspensión del partido, por ejemplo, pudiera ser un obstáculo. Punto número 2, nos dice, recuerden que los resultados electorales son inalterables. Ya hubo las etapas correspondientes para cuestionar los resultados. De hecho, la propia Corte nos recuerda que por un fallo de la misma Corte se repitieron en julio las audiencias de revisión de escrutinios. Entonces dijo, miren, eso ya murió. Y tercero, la Corte dice, mire, no escapa mi atención que el 8 de diciembre el Ministerio Público, la FESI, dieron una conferencia de prensa en la que dieron a entender que en su opinión debían anularse las elecciones. Y aquí este punto me parece fundamental, Paul, porque la Corte dice en este apartado que si bien el Ministerio Público tiene facultades de investigación y que la Corte no las va a coartar, lo cual es correcto además, dice que de ninguna manera estas investigaciones pueden alterar el proceso electoral en su culminación. Su culminación es la toma de posesión. Entonces creo que ya nos ha dejado claro la Corte que no se puede cambiar resultados y que no se pueden prestar a interpretaciones, digamos, tramposas para evitar la toma de posesión. Javier, en ese sentido, ya Edgar lo decía, la Corte de Constitucionalidad dijo el Ministerio Público puede seguir con las investigaciones siempre y cuando pues, no tome o no ponga en riesgo la transición del poder. ¿Cuál es el margen de acción que tendría entonces el Ministerio Público de acuerdo a esta sentencia? Pues yo considero que en primer punto la sentencia deja de una vez claro que lo que se mencionó en esta conferencia de prensa del 9 de diciembre no puede tener efecto. Esto que mencionaba el Ministerio Público de que consideramos que las elecciones son nulas, se deben anular las elecciones, esto simplemente no va a pasar, no va a ocurrir. El Ministerio Público no tiene competencia para declarar nulas las elecciones. Y entonces en ese ámbito, digamos, creo que ya la Corte ha sido muy contundente. En el mismo sentido, lo que se ha relacionado a pretender que no tomen posesión las autoridades electas, digamos, como al final, como mencionaba Edgar, todo esto surgió de una orden del juez séptimo de primera instancia penal ordenando suspender al partido Movimiento Semilla y que sus candidatos no les fueran adjudicados cargos. Esta segunda parte de la orden, que a los candidatos no les sean adjudicados cargos, es eliminada por la Corte, por decirlo de alguna manera, por la CC. Entonces, el Ministerio Público ya no podría invocar esta segunda parte de la orden para decir, miren, ustedes no les pueden adjudicar cargos y si les adjudican cargos están cometiendo un delito, etcétera. No se puede. O sea, ya el 14 y el 15 de enero tomarán posesión todas las autoridades electas y lo que le corresponde al Ministerio Público es pues su mandato legal, investigar, averiguar la verdad, llevarlo ante las autoridades judiciales competentes y que sean las autoridades las que deciden, las juezas y jueces, no el Ministerio Público concluir que hubo estos delitos. Eso se decide en un proceso penal. Edgar, algunos plantean algunos escenarios en donde dicen, por ejemplo, bueno, el presidente electo Bernardo Arévalo sigue siendo secretario general del partido Semilla y por tanto no puede tomar posesión porque pues básicamente no se le permitió renunciar. ¿Tiene algún sentido legal esta afirmación? Gracias por preguntarlo, Paul, porque creo que ahora en la era de las redes sociales es el tipo de cosas que uno ve, ¿no? Y me parece importante aclararlo. A ver, efectivamente el presidente de la República tiene vedado por mandato constitucional favorecer a partido político alguno. Su mandato, a partir de que toma posesión, es representar a los guatemaltecos y no a su partido. Ahora bien, ¿qué implica eso?
Bueno, implica que si el presidente de la República, por ejemplo, no ha renunciado a su Secretaría General el 14 de enero, deja de ser secretario general, no deja de ser presidente. O sea, aquí es cuestión de cuál es la incompatibilidad. La incompatibilidad es yo no puedo ser presidente y también jefe de mi partido. Puedo ser presidente y dejo de ser automáticamente jefe de mi partido. Entonces, esa interpretación tendenciosa que le han tratado de dar algunos de, imagínense que por un trámite administrativo no pueda tomar posesión, es simplemente infundado. De hecho, y esto es algo que habría que también mencionar, Paul, la propia orden de la Corte Constitucional está diciendo que no se puede suspender partidos durante el proceso electoral y que esa suspensión no puede afectar las etapas posteriores del proceso electoral, con lo cual, en mi interpretación, con esa sentencia de la Corte, incluso el registro de ciudadanos puede procesar la renuncia de Bernardo Arévalo, con lo cual incluso ese punto desaparecería. Pero bueno, eso ya es una derivación que hago yo de la sentencia. Javier, ¿qué otros escenarios legales podrían imaginarse en este proceso creativo que algunos se ponen con tal de que se dé un golpe de Estado? Porque hay que decirlo abiertamente, al evitar que tome posesión el presidente y la vicepresidenta electa. ¿Qué otros escenarios podrían plantearse para evitar que el 14 y el 15 de enero tomen posesión quienes tienen que tomar posesión, que es el señor Bernardo Arévalo y la señora Karen Herrera? Gracias, Paul. Pues considero que justo esa pregunta ya se ha respondido en redes sociales por los net centers y otras personas afines a esta ideología del golpe de Estado. Se menciona precisamente, uno de los argumentos es este de que si Arévalo sigue siendo secretario del partido no podía asumir, lo cual es erróneo, como ya lo explicó bien Edgar. Otro de los argumentos es que como hay investigaciones en curso, entonces Arévalo no cumple ciertos requisitos de idoneidad y entonces no podría asumir, lo cual también es erróneo. Otro, y tal vez lo más posible, obviamente completamente ilegal y se configuraría perfectamente en un golpe de Estado, pero lo más posible en este momento sería que el Ministerio Público continúe con las investigaciones, la solicitud de levantamiento de antejuicio y de alguna manera pretenda procesar penalmente a Arévalo, a Karen Herrera o a los demás candidatas y candidatos del movimiento Semilla, ahí sí, para evitar que puedan tomar posesión o una vez en el cargo, pretender desligarlos del mismo. Edgar, ¿qué sucede si el Congreso, el actual o el que está por tomar posesión, simplemente no quisieran darle posesión al presidente electo Bernardo Arévalo y su vicepresidenta? ¿Cómo le llamaríamos a eso? Bueno, y eso es muy importante porque Javier habla mucho de golpe, ¿no? Y realmente cuando uno ve la situación de Guatemala, pues uno puede estar de acuerdo, en desacuerdo, golpe, no golpe, pero a ver, miren, si no asume el binomio electo y los diputados electos y los alcaldes electos, hay un rompimiento constitucional. En eso sí estamos de acuerdo 100%. Algunos decían, no es golpe, sí es golpe, eso yo creo que es un detalle. Ahora, si el 14 de enero encima te dicen, bueno, no importa lo que diga la Corte, no le doy posesión al binomio electo, bueno, ya no habría más discusión si es golpe o no, sería un golpe tal cual, porque entonces ya estarías incluso desconociendo una orden individualizada de la Corte, negándote a darle posesión y convirtiéndote en un paria internacional, básicamente. Entonces, creo yo bueno, que es un escenario que no habría que descartar, pero que ojalá no se dé, porque ya sería con toda la nitidez y claridad del caso un rompimiento, un golpe, y esperamos que no se dé. ¿Qué consecuencias habría al momento de que N cantidad de diputados, por ejemplo, porque tendría que haber una mayoría para que eso ocurra en el Congreso, todos los diputados que asumieran esa conducta estarían incumpliendo una orden de la Corte tendría que certificar lo conducente por desobediencia y tendrías en desacato a 81 o más diputados, y entonces entrarías en una absoluta crisis constitucional que, bueno, nos llevaría de nuevo a los parámetros y estándares del 93, cuando fue el Serranazo, ¿no? Que fue el último gran intento de golpe en Guatemala. Bueno, ya me quedan pocos minutos, pero quisiera hablar sobre el rol que ha tomado el MP en todo esto, porque ha sido sin duda alguna el actor principal en todo este intento de querer boicotear las elecciones y la transición pacífica del poder. Javier,
¿Cómo evalúas el papel del Ministerio Público? Ahí sí creo que la respuesta es lamentable y totalmente condenable. Lo que ha hecho el Ministerio Público precisamente ha sido ponernos en el mapa, otra vez, en el mapa de análisis global, precisamente como el actor que ha liderado el golpe, no solo con estas solicitudes de suspensión del partido, los allanamientos. O sea, hemos visto acciones del Ministerio Público de falta de respeto a todo el sistema electoral, a la ciudadanía que participó en las elecciones, a la totalidad de guatemaltecas y guatemaltecos que votaron y que no votaron también, con actos inéditos, pero en el mal sentido, ¿no? Llevarse las actas originales, hacer girar órdenes de captura contra funcionarios electorales, contra miembros de los partidos, y también iniciar otros procesos espurios, absurdos, en contra de personas que han manifestado disidencia contra el golpe, personas que han sido muy vocales sobre la necesidad de mantener el orden y sobre condenar los actos del Ministerio Público. Además, creo yo que, además de todo esto, incluso considero que ha habido un impacto diplomático realmente en el actuar del Ministerio Público, que en varias conferencias de prensa, en varias declaraciones, ha atacado frontalmente a funcionarios del exterior, al secretario general de la OEA, ha hecho burla, de alguna manera, un fiscal en específico ha hecho burla sobre las sanciones impuestas por Estados Unidos, por la Unión Europea, les ha llamado, como siempre, ¿no? Injerencia extranjera, desconocimiento de la ley, etcétera. Entonces, el daño que le ha hecho el Ministerio Público a la democracia y a la reputación de Guatemala a nivel internacional creo que ha sido muy grave. Edgar, ¿qué precedente se sentó en este proceso electoral cuando vemos a un Ministerio Público pidiendo que se anulen las elecciones? ¿Cómo calificar eso? Y ya nos quedan segundos y contigo terminamos. Lo califico como una desgracia. Y fíjate que a mí me preocupa más el 2028 que el 2024, porque la pregunta que tenemos que hacernos los guatemaltecos es cómo vamos a recuperar la confianza en el sistema electoral, porque yo creo que mucha gente que no solo participó en juntas receptoras de votos o en juntas electorales, sino gente que ha trabajado en el Tribunal Supremo Electoral, pues verá con mucha preocupación el futuro que les espera después de lo que vimos. Entonces, me parece que la conversación que tendrá que empezar en enero es cómo reconstruir ese tejido institucional que hemos perdido. Bueno, a ambos les agradecemos muchísimo por su tiempo y gracias también, no solamente por el tiempo dedicado al programa en este momento, sino por el tiempo dedicado a esas acciones que finalmente han terminado con salvar la democracia del país. Un grupo de jóvenes que sin duda alguna entran a la historia de nuestra democracia como auténticos héroes. Muchas gracias y a ustedes gracias por su atención. Feliz año, felices fiestas.